Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Mateo, apóstol y evangelista. Escuchemos esta historia, mis hermanos. Este apóstol fue un apóstol que, aunque era un pecador, Jesús puso su mirada en él y lo invitó a que lo siguiera, a que fuera su apóstol y a que también edificara a personas en el nombre de Jesús. Escuchemos su historia y sigamos también los pasos de Jesús, como estos hombres llegaron a seguirle de todo corazón. Dice su historia así: Mateo significa regalo de Dios. Se llamaba también Leví y era hijo de Alfeo. Su oficio era de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos y recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente. Y quizá a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dineros y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Como ejercía su oficio en Cafarnaúm, y en esta ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro formidable. Un día, él estando en su oficina de cobranzas, quizá pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro, vio aparecer frente a él nada más y nada menos que al divino maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada: ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él, no ya a ganar dineros, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una elección para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuera la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo y Él los acepta con gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada más y nada menos que Jesús, y con él sus apóstoles, y como allí se reunió la flor y nata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por su semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con la noticia de que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Probablemente mientras decía estas bellas palabras, estaba pensando en varios de nosotros. Bendito seas por tu bondad. Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y colabora predicando y catequizando por pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosos de oír al profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de los 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles o enviados o embajadores, y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, y lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía y que allá murió martirizado. En todo el mundo es conocido este santo, y lo será por siempre a causa del maravilloso librito que él escribió, el Evangelio según San Mateo. Es corto, escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas. Ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su Evangelio, palabra que significa buenas noticias, copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, el sermón más bello pronunciado en esta tierra, el Sermón de las Parábolas, el que se les dijo a los apóstoles
cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión y la muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías o el Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Quizá no hay en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina que el Evangelio según San Mateo. No dejemos de leerlo y de meditarlo. A cada uno de los 4 evangelistas se les respeta por medio de uno de los 4 seres vivientes que, según el profeta, acompañan al Hijo del Hombre: un león, el valor, el toro, la fuerza, el águila, los altos vuelos, y el hombre, la inteligencia. A San Marcos se le representa con un león, a San Lucas con un toro, porque empieza su evangelio narrando el sacrificio de una res que se estaba ofreciendo en el templo. A San Juan por medio del águila, porque este evangelista es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Que San Mateo, gran evangelizador, le pide a Jesús que nos conceda el gran entusiasmo por leer, meditar y practicar siempre su santo evangelio. Decía Jesús: convertíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. Esta fue la historia de San Mateo. Como les digo, mis hermanos, a estos hombres, a los recaudadores de impuestos, el pueblo judío los miraba con malos ojos, ya que ellos se enriquecían con los impuestos que recolectaban para los romanos, y estos impuestos de los que ellos recolectaban, mucho de ese dinero ellos lo tomaban, o sea, se lo robaban, y se hacían ricos prontamente. Entonces, los judíos no miraban bien a estas personas, por esa causa. Sin embargo, mis hermanos, Mateo, siendo uno de ellos, Jesús pone su mirada en él, lo invita a que se vaya junto a él a evangelizar, a ser un evangelista, a ser un hombre que dejó todo atrás por seguir a Jesús. Fíjense bien, no todas las personas a las que Jesús llegó a hacerles la invitación para irse con él, quisieron dejarlo todo por seguirle. No muchos. Recordemos a aquel rico que le preguntó a Jesús que qué se necesitaba hacer para poderse ganar el reino de los cielos. Jesús le contestó diciéndole que llevara a cabo todos los mandamientos. Y este hombre le dijo a Jesús que sí, que ya estaba haciendo todo eso. Entonces Jesús le dijo: nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Este hombre se volvió atrás. Se volvió atrás, hermanos, porque tenía muchas riquezas, tenía mucho dinero. Pues él prefirió seguir con su riqueza antes que seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en la actualidad? ¿Le seguimos a nuestro Señor Jesús? ¿O simplemente nos volvemos locos con lo que nosotros tenemos, con lo que poseemos, y nos olvidamos de Jesús, de que Él vino a salvarnos? Hermanos, estos apóstoles, cuando fueron llamados, lo dejaron todo por Jesús. Fíjense, este San Mateo era un hombre que tenía dinero, era un hombre que, como haya sido, él se hizo rico, tenía mucho dinero. Y como les digo, como los judíos no los podían ver, pues ellos, mis hermanos, eran mal vistos. Donde quiera que los miraban por las calles, los tachaban como rateros, los tachaban muy mal, los apuntaban con sus dedos todo el tiempo, como se le hace a una persona mal mirada hoy en la actualidad. Como miramos a personas y las apuntamos con nuestros dedos porque las miramos que son personas que no entran en la comunidad, sino que son personas tachadas, son personas que, aunque digamos nosotros que no, mis hermanos, a veces miramos mal, y eso está mal, porque Dios nuestro Señor nos hizo a todos por igual, y todos vamos a compadecer ante Él. Sea como sea, vamos a compadecer. Por eso, si miramos mal a alguien, cambiemos nuestra manera de ser
y sigámosle a Dios de todo corazón. Lo que llegaron a llevar a cabo, mis hermanos, los apóstoles, fue grandioso. De una forma o de otra ellos sufrieron mucho. Al final de cuentas, ellos fueron también martirizados al igual que Jesús, o tal vez peor, pero ellos ya aguantaron todo, ya lo soportaron todo, porque sabían a dónde iban a dar su paso. El paso que ellos iban a dejar aquí, lo iban a encontrar allá con Jesús. Eso nos deberíamos a poner a pensar también nosotros, cuando estamos siendo perseguidos por tantas calumnias que se nos ponen, o porque también a veces somos mal vistos, o porque las personas no nos aceptan. Debemos soportarlo todo, mis hermanos, con mucho amor. Del mismo modo que Jesús lo hizo. Fíjense, a Jesús, siendo golpeado, siendo maltratado, siendo escupido, de todos modos, él fue muy odiado. Sin embargo, Jesús se quedó callado, no dijo nada. Él sabía lo que venía, él sabía por qué había sido enviado y no se echó para atrás. Muchos de los apóstoles, la mayoría de los apóstoles sufrieron al igual que Jesucristo y no se echaron para atrás. Ojalá y nosotros también podamos, en medio de una persecución o en medio de lo que nos pudiera suceder en un futuro, no echarnos para atrás, porque muchas personas todavía hacen eso. Las persecuciones que existen en el mundo son de esa manera. Son para matar a todo aquel que cree en Jesús, que es Dios y que es un Dios que nos va a tomar para su reino y nos va a llevar por una eternidad. Ojalá y creamos en esto y nos mantengamos firmes para que ese día que se llegue estemos listos para irnos junto a Él. Mis hermanos, hagamos la prueba y veremos lo que el Señor puede hacer por nuestra persona. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.